Hola, hola, chicos y chicas. Bueno, estábamos medio cagados porque se me cayó mi internet, pero como nunca. Se me cayó el internet como nunca antes. Así que volvemos a darle la bienvenida a este panorama mundial con Johannes Kaiser y Sebastián Izquierdo. Y estábamos hablando de Corea del Norte, China, Japón, las amenazas, la inestabilidad potente que se está dando en esa región, porque el cabro chico que heredó el trono en Corea del Norte, bueno, se está portando mal, está mandando que va a matar a todos, que va a tirar bombas nucleares. ¿Tiene Corea del Norte en este momento la capacidad de misiles balísticos para lanzar bombas atómicas o solo tiene las bombas atómicas y está cagado? Eso no lo sé, eso no lo sé, eso es algo que probablemente nadie sepa y es probablemente también la razón por la cual Norcorea permanentemente está tratando de convencer a Occidente de que sí tiene la capacidad. Es un mecanismo para impedir ser atacado. Eh, el mandar, el lanzar cohetes con bombas nucleares, con ojivas nucleares, es algo muy complicado. Es técnicamente es una técnica muy complicada y muy difícil. Yo no sé si Norcorea tiene esas capacidades. Eh, los gringos, los rusos y los chinos tendrán más información que nosotros. Ahora, si efectivamente Trump se decide a atacar a Norcorea, eso significa de que no tienen las capacidades. Eso está claro. ¿Ya? Claramente, o sea, Y a ver, eh, obviamente que no han atacado porque no saben, pero si llegaran a saber que Corea del Norte no tiene posibilidad de lanzar bombas nucleares de largo alcance, porque si las lanzan ahí mismo se cagan solos, básicamente. no han atacado a Norcorea porque China les habría entrado a la parada. Hasta el momento, el tema de las bombas atómicas de Corea del Norte no ha sido lo que ha impedido que los gringos liquidaran a Norcorea, sino que la garantía es China, porque China es el aliado y protector de Norcorea, ¿no? Ahora lo que les está complicando la existencia a los americanos es la posibilidad de que los norcoreanos efectivamente desarrollen la capacidad nuclear para defenderse solos. Porque con un par de bombas atómicas no solamente ponen en jaque a los rusos, a los chinos, sino que también a los americanos a través de Japón. Aunque no tengan misiles intercontinentales, un par de bombas atómicas en Japón implicarían para Japón, o sea, implicarían para Estados Unidos que Japón les dijese, ¿sabes qué más? Váyanse de aquí. No queremos tener sus bases militares y sin las bases militares en Japón, la política de contención de China se cae al agua. Entonces, todos estos son sistemas de dominó en lo que es el sistema geopolítico internacional y es muy difícil mover una pieza sin que caiga en otra. Por eso ha sido tan irresponsable desde mi punto de vista lo que han hecho los gringos en el Medio Oriente. O han liquidado el orden que existía y creado vacíos de poder. Y en la política no existen los vacíos de poder. Esa es una regla de la física política. Apenas se crea un vacío de poder político, es llenado por alguien más. Vamos a ver qué es lo que pasa en Norcorea. En Norcorea, ni siquiera los sudcoreanos tienen mucho interés en que caiga el gobierno de Norcorea, porque tendrían que asumir el costo económico de asimilar a un país que se quedó pegado en los 50, o mucho peor. Está absolutamente arruinado, sin industria. O sea, tú dices que los surcoreanos no estarían interesados en recibir a esos millones y millones de refugiados, de gente con hambre, de gente en la miseria que tendrían que más o menos auxiliar de alguna forma. Como el caso de Alemania, que todavía Alemania Occidental subsidia fuertemente a Alemania Oriental para que el país no se venga abajo, porque incluso hoy en día, 30 años después, Alemania Oriental sigue siendo mucho más pobre que Alemania Occidental. Sí, pero yo te voy a decir por qué. Porque en el momento en que Alemania Occidental tomó Alemania Occidental ya se estaba yendo de hocico con todas las políticas sociales y de impuestos altos.
Entonces, generar un milagro económico en Alemania Oriental ya no era posible con esas políticas que estaban asfixiando a Alemania Occidental en su momento. Hubiesen hecho en Alemania Oriental una Sonderwirtschaftszone, una zona económica exclusiva, con impuestos bajos, etcétera, y ahora sería el Hong Kong de Europa. Pero no, lo que hicieron fue agarrar toda la industria que había allá y en vez de privatizarla, en el sentido de privatizarla a accionistas, ver cómo mantener esa estructura productiva, se la vendieron a las grandes corporaciones de la competencia en Alemania Occidental, que cerraron todas las firmas. Liquidaron toda la estructura productiva germano-oriental, que estaba atrasada, que estaba, pero que todavía tenía mercado, o sea, que todavía habría tenido una oportunidad de sobrevivir, como lo hizo la industria checa, por lo demás, ¿no? Así que eso, en el caso de Norcorea, la cosa es un poco distinta, pero también Norcorea no tiene las espaldas financieras, y menos con las crisis económicas que se ven encima del próximo tiempo, no tiene las espaldas financieras para cargar con Norcorea, que tiene casi la misma población. O sea, no es un 8, un 6-1 como era en Alemania, sino que es un 1-1 entre Norcorea y Surcorea. Ahí los niveles de redistribución tendrían que ser mucho más grandes. Y los niveles de inversión tendrían que ser mucho más grandes. Yo no veo por dónde eso, desde el punto de... Ahora, Surcorea no va a reconocer eso nunca, el gobierno surcoreano, porque es una razón de Estado la reunificación. Ya. Pero yo no veo ahí un interés realmente duro por recuperar Norcorea. Surcorea lo pudo haber hecho hace bastante tiempo. Es un poco lo que pasa con el Líbano y Palestina. El Líbano abiertamente está a favor de que Palestina exista, pero como que no lo hace mucho porque en realidad le da más problemas que soluciones. Bueno, gracias a que recibieron, ese es otro ejemplo internacional de que recibir refugiados no es buena idea. Líbano era la perla del Medio Oriente, recibió a los refugiados de Arafat, que los echó el rey de Jordania, porque se habían puesto frescos y le querían quitar el poder. Los sacó con el ejército, los echó al Líbano, los recibieron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron nuestros queridos amigos de Arafat y del Frente para la Liberación de Palestina? Fue atacar a los cristianos, empezar a tratar de agarrar el poder en el Líbano, ¿no? Así que, y eso trajo a los israelíes. Y esa guerra civil en el Líbano terminó ¿cuándo? ¿Hace 8 años? Tuvieron 30 años Claro. peleándose. Así Bueno, que yo no veo... Dime. sí, termina, no ves solución, pero no ves solución en la situación en ambas partes, Medio Oriente y Corea del Norte. No, Corea del Norte es más fácil. Corea del Norte es un problema de plata. El Medio Oriente es un problema étnico, cultural, religioso, económico, y más encima ¿cómo se llama esto? De materias primas, porque en el Medio Oriente, yo no sé qué se le habrá ocurrido, bueno, a Dios poner todo el petróleo del mundo en ese hoyo, ¿no? Como decía la ex ministra israelí Golda Meir, yo hubiese sido, como decía, cuando Abraham, o no, sí, Abraham se separó, sus dos hijos se separaron, Ismael y Isaac, ¿no? Ismael se fue al desierto y Isaac se fue a Israel. Bueno, dije, nosotros judíos hubiésemos sido más inteligentes y habríamos sido nosotros los que nos íbamos al desierto, ¿no? Quedarnos Claro. con el petróleo. A ver, pasando al otro tema que íbamos a tratar hoy día, que era el que teníamos planificado. Hay elecciones en muchas partes del mundo. Este año ya tenemos elecciones, corrígeme si me equivoco, tuvimos en Holanda y en Ecuador. Correcto. Vamos a O tener sea, en en Chile... Holanda tuvimos elecciones y en Ecuador tuvimos manipulaciones. Claro, pero vamos a hablarlo al tiro, pero vamos a tener en Chile elecciones. Vamos a tener elecciones en Francia, creo que en Alemania también, ¿estoy en lo correcto? En Alemania el 2017, efectivamente. Varias elecciones, vamos a tener elecciones para los estados y para el sistema federal.
primero las que ya fueron. Se hablaba de que Geert Wilders iba a tener una posibilidad en Holanda y al final Naca, la pirinaca, gana a la derecha. En realidad yo creo que nunca tuvo la posibilidad y que se estaba inflando el tema por el asunto Trump. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Que realmente tenía posibilidades o era un infla? Mire, Geert Wilders nunca ha dicho que él quería ser parte del gobierno, eso es lo primero. Y la razón por la cual, segundo, su votación creció en un 30%. La votación de Wilders no es alguien que haya perdido votos. Tercero, el primer ministro de Holanda recuperó muchos votos o impidió que se le fueran a Wilders tomando completamente el discurso de Wilders. Todos los argumentos y todas las promesas de campaña de Wilders las tomó él. Y su compañero de coalición de campaña, que eran los socialdemócratas holandeses, cayeron del 23%, porque esos no se subieron a ese bote, cayeron del 23% al 5% de los votos. Los tolerantes. Se fueron de hocico. Los que crecieron un poco fueron los verdes, que crecieron creo que al 9%, pero si tú sumas los partidos cristianos, conservadores, el partido liberal que pone al primer ministro, el partido For the Freiheit de Wilders, llegan al 70% de los votos en Holanda. La izquierda desapareció como referente político. Es un desastre para la izquierda europea lo que pasó ahí. Entonces, venir a decir que no, es que Wilders perdió. Wilders llevó a que todos los demás partidos asumiesen sus posturas políticas. Eso es un triunfo, no es una derrota. Aunque él no gobierne personalmente, el gobierno holandés no va a poder hacer otra cosa que cumplir con sus promesas de campaña. Y esa es política de Wilders. Ya. Y al mismo tiempo tenemos el problema ecuatoriano, que dijeron que se acababa la pesadilla correísta. La gente votó para que se acabara la pesadilla correísta. Hay evidencia que ya ha sido mostrada de las papeletas, de los ateos que hicieron en los informes, al pasarlo al digital y todo eso. ¿Qué crees tú? ¿Va a haber o no va a haber una... ¿Va a resultar o no esto de decir, oye, la elección fue fraudulenta, demanda y lo demás? ¿O en realidad se van a pernar, Lenin Moreno se va a pernar y se va a hacer el hueón y seguimos para adelante con el socialismo del siglo XXI en Ecuador? ¿Qué opináis? Depende de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ya. Los que tienen, mira, si el poder, en eso Mao tenía razón, el poder está en la boca del fusil. Si las Fuerzas Armadas ecuatorianas dicen, aquí no vamos a permitir que se violen la Constitución y se violen las leyes electorales, entonces cae el gobierno de Correa y de la izquierda, de Lenin, ¿cómo se llama? Lenin Moreno, si no me equivoco. Y si las Fuerzas Armadas apoyan al gobierno, se queda. Sí, así de simple. Los factores políticos son relativamente sencillos. Si tienes armas, tienes poder. Si no tienes armas, no tienes poder. Y por eso las elecciones son buenas en países donde se respetan. En los países donde no se respetan, bueno, ¿qué te queda? Si la democracia no es nada más que un medio para impedir que la gente se mate la una a la otra por poder. ¿Aló? ¿Aló, aló? Se cayó nuevamente. ¿Se respeta eso al pie de la letra? O si es que llegara a haber un fraude así, por ejemplo, en Chile, que no lo veo posible en el futuro, pero si llegase a haber un fraude así en Chile, ya sea para lado y lado, ya sea para la derecha o para la izquierda, ¿tú crees que las Fuerzas Armadas harían algo al respecto acá? No, en Chile nunca más. En Chile, cuando se mueran de hambre millones, quizás. Porque en Chile la última vez que las Fuerzas Armadas ingresaron a restaurar el orden institucional destruido por los políticos, los metieron presos. Habría que ser el rey de los hueones para volver a sacarle las castañas con la mano al gato. O sea, yo no veo a ningún militar chileno que esté dispuesto a hacer esa pega, ese trabajo sucio de nuevo.
¿Por qué también? ¿No? Y los pueblos tienen que aprender a patadas nomás, no queda más, no queda otra. Es lamentable. Nosotros no aprendimos del pasado y no vemos y vamos de nuevo por el mismo camino de destrucción institucional. Nuestra justicia no funciona o no funciona para los poderosos. La economía ya está en cero. En la novena región tenemos un Kosovo en miniatura, que en cualquier momento nos puede reventar con una intervención extranjera, a la hora que llegamos, que decidimos reprimir eso más tarde, cuando sea más difícil. Es un desastre. ¿Cómo en 20 años Chile ha pasado de ser un país serio a ser un país en vías de transformarse en un estado fallido? Yo ahí sí que me enojo, man, porque tenían todos los instrumentos, todas las herramientas, y va a ganar la izquierda. Tú dices que va a ganar la izquierda en Chile. Pero si Piñera es izquierda. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Piñera va a ganar, pero ¿tú no crees que Piñera sería menos malo, por decirlo de alguna manera, Pero frente a las claro, demás sí, opciones que se presentan? claro, Trotsky era menos malo que Stalin, bueno, pero igual es una mierda. Pero, pero ¿viste el equipo económico que armó con gente como de Chicago? Es que te voy a contar una historia. No importa lo bueno que sean tus políticas económicas, si tus políticas sociales y de orden público no funcionan, los países se van a la mierda. Tú no puedes tener una economía bollante si te están quemando la mitad del país, bueno, todos los veranos. No puedes tener una economía bollante si, bueno, la gente tiene miedo de ir, bueno, de su casa al trabajo. Porque los costos de transacción se aumentan radicalmente. Y no puedes tener una economía bollante con una oposición, como la va a tener Piñera, que va a ser a ultranza. Y que va a estar dispuesta a destruirlo todo, con tal de volver al poder. Entonces yo no veo que... Ahora, la izquierda es una buena mierda. Piñera no va a ser una solución. Necesitarías un gobierno mucho más duro en materia de delincuencia, en materia de corrupción, especialmente en materia de corrupción. ¿Qué credibilidad tiene Piñera en materia de combatir la corrupción, por el amor de Dios? Pero, o sea, en estándares latinoamericanos, el señor Hinspeter de la vez pasada fue bastante duro con la delincuencia y en el orden público. Hinspeter tenía un retrato de Allende en su oficina. Hinspeter dejó pasar todo 4 años donde solucionar el problema mapuche en el sur. No cambiaron la ley indígena, ¿cómo se dice esto? Que premiaba con plata las acciones violentas, bueno, para tomarse fondos. No hicieron nada de lo que era necesario hacer. Y claro, introdujeron una reforma, una reformita, bueno, para volver a introducir la detención por sospecha. Pero eso no es nada. No le apretaron las tuercas, bueno, a través del Consejo de Defensa del Estado a todos los corruptos de los gobiernos de la concertación anteriores. Yo hubiese sido ministro del Interior y les habría abierto proceso a todos, por las platas que se robaron, por los contratos truchos, por las comisiones truchas. ¿Por qué? Porque con eso le habrías quebrado la espalda, la espina dorsal a la izquierda por 30 años. Pero no lo hicieron. Después, empezaron a meter presos a militares, a muchos más militares de los que habían metido antes, sin proceso justo. Y con eso, ¿qué hicieron? Alienaron completamente el voto de la familia militar. Son 600.000 votos en Chile. En Chile son 600.000 votos de 100 elecciones. Sigamos con el tema de la seguridad. El tema de la Haya, Piñera lo manejó pésimo. El tema fronterizo con Bolivia, mal manejado. Cuando nos robaban los autos, se supo que los bolivianos legalizaban el robo de autos, los autos robados en Chile los legalizaban en La Paz. ¿Y Chile qué? ¿Y el ministro del Interior qué? Le seguían dando visa a los bolivianos, seguían manteniendo abierta la frontera con la Bolivia. ¿Cómo puede ser eso?
Entonces tenemos un gobierno, tenemos una clase política, disculpa, tenemos una clase política de amariconados, y que me disculpen, bueno, la gente, bueno, que es de opción sexual, bueno, diversa, ¿ya? Por compararlos con ellos. Son una tropa de buenos sin huevos. No son capaces de ponerse los pantalones y hacer las cosas que hay que hacer. Deduzco que tú estás a favor de la detención por sospecha, porque yo no. Mira, yo estoy a favor de la detención por sospecha en cuanto se mantengan las garantías constitucionales de la persona, sobre todo porque en Chile no tenemos una realidad como la suiza o como la americana, o como muchas otras. Sobre todo también porque en Chile la detención por sospecha, fundamentalmente, y eso me lo explicó en su momento un oficial de Carabineros, se realizaba con respecto de personas que ya eran conocidas por tener prontuario y que se encontraban, por ejemplo, en una cuadra donde no vivían, en una calle donde no vivían, conduciendo un auto que no les pertenecía, y Carabineros ya los conocía de vista, porque eran clientes frecuentes. Entonces los detenían y normalmente estaban haciendo ¿qué? Bueno, lo que sabían hacer. Y con eso mantenían un control mucho más intenso del elemento delictual en Chile. Eso se eliminó. Y eliminando eso, el control se relajó. Los niveles de riesgo de que te pillaran cometiendo delitos bajaron. Y como bajaron los niveles de riesgo, aumentó la rentabilidad de ser criminal. Si lo quiere, Pero, perdón. pero Johannes, a ver, dos cosas ahí. Aquí vamos a tener un mini debate. Uno, primero que nada, Chile sigue siendo uno de los países más seguros del mundo. Estamos dentro de los 20 o 30 países más seguros del mundo. Bajando. Bajando, pero seguimos siendo uno de los países más seguros del mundo. Y además, que la detención por sospecha a mí se me hace que, claro, en una situación normal como la actual no, pero en cualquier situación de un gobierno medio raro, que a los chilenos nos gusta votar por hueones raros, podría usarse para fines políticos. Pero es que te voy a ¿No decir una encontráis cosa. tú? Pero te voy a decir una cosa. Un gobierno raro va a introducir eso igual. O no le va a importar que no exista la ley. ¿Ya? Si las realidades políticas son lo que son, las leyes valen lo mismo que la disposición de la gente a cumplirla. Un gobierno totalitario del corte que tú quieras puede hacer lo que quiera. Entonces ahí yo no veo cómo las leyes o esa fe que nosotros tenemos en que las leyes nos van a proteger. Las leyes no nos protegen. Lo que nos protege es nuestra disposición a defenderlas. Ya, pero mira, Giovanni, a ver, te voy a poner un ejemplo concreto. En Las Condes hay cámaras de seguridad. ¿Sí? Hubo un momento en que el alcalde aburrido con la prostitución amenazó a los clientes con enviar fotos de ellos recibiendo prostitutas en su auto a sus familias. Y con ¿Ya? eso acabó con la prostitución en la comuna, pero yo no me parece que sea ese uso de las cámaras y tampoco me parece que sea adecuado perseguir la prostitución dentro de una sociedad libre. Ese fue un uso político de un mecanismo de control del gobierno, como pueden ser ahora, están pensando en implementar drones. Entonces después, si me ven, por poner un ejemplo, estoy en Las Condes, en la casa de un amigo, y me ven, por poner un ejemplo, fumándome un pito, que yo no fumo, pero si lo estuviera haciendo, y me amenazan con mandarle una foto mía fumándome un pito a mi mamá, para chantajearme por cualquier cosa. O sea, esto ha pasado ahora, no es algo especulativo. En Chile se eliminó la prostitución de un barrio amenazando a los clientes con mandar fotos a las familias. Yo estoy de acuerdo contigo en esa materia. Yo creo que la detención por sospecha y el control generalizado de la población a través de cámaras son dos cosas distintas. Porque la detención por sospecha era individualizada. Mira, digámoslo de esta manera, los carabineros no detenían a cualquiera por cualquier razón. ¿Ya? Existían ciertos parámetros, ¿no?, que llevaban efectivamente a que se creara una sospecha. Tú cuando tienes sistemas de cámaras y sistemas de drones, estás vigilando sin sospecha. Estás vigilándolos a todos. No existe
ningún elemento discriminador. Yo soy partidario de la discriminación en esas materias. Ningún elemento discriminador que diga, oye, ¿quién me protege el Estado a mí ahora? Yo en ese punto estoy 100% punto pacífico. Pero en materia de lo que es el trabajo de carabinero, o de lo que era el trabajo de carabinero, de detención por sospecha, lo conocemos acá en Alemania también, y Alemania no es una sociedad totalitaria, ¿no? Alemania tiene la detención por sospecha, en ese sentido, ¿no? Te detienen, te controlan, sobre todo en las estaciones de trenes, etcétera, así que hoy es medio raro, van a ver si andáis cargando con algo. Y no funciona de otra manera, porque es parte de la labor preventiva de las policías, O sea, impedir que suceda un delito. Tú dices que por un tema de incentivo. ¿Aló? ¿Aló? Se me cayó Sebastián. Segundo. Congelada la imagen. Así que, bueno, esa era mi visión sobre el tema. Chile va empeorando. La delincuencia es el único factor económico en Chile que crece, ¿no?, 2 dígitos año por año. Se lo pueden revisar. Asesinatos, robo, ahora ya tenemos secuestros, portonazos, todo eso no se conocía antes. Y cuando cambian las cosas de esa manera, tiene que tener una motivación, tiene que haber una razón para ello. Sí, claro. Ah, me parece que estoy todavía en directo. Como ya no me aparecía imagen, pensé que se había caído toda la comunicación. Bueno, me dice a través de Facebook que hable que le haga un arito a Chile y hable de Francia y Alemania. Francia tenemos ahora elecciones, próxima semana, si no me equivoco. Marine Le Pen se encuentra en un empate técnico con Macron, que es el segundo candidato con posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Ambos dos con 24% de los votos, más o menos. Y Le Pen es un exponente relativamente raro de lo que llaman la derecha, porque no es realmente derecha. En materia económica no lo es, de ninguna manera. Es intervencionista, estatista. En materia de política exterior, es golista, se podría decir, o sea, muy crítica de la alianza anglosajona de la NATO, y se ve muy cercana a lo que la Rusia de Putin.
lo cual podría cambiar completamente el eje geopolítico dentro de Europa y se vuelve a renovar una entente como la que hubo antes de la Primera Guerra Mundial. Eh, y bueno, y Le Pen profita naturalmente con cada uno de los atentados que está sucediendo acá en Europa, el último en Suecia, antes de eso, y naturalmente de la ola de crimen que está absolutamente desatada, crímenes atroces, atroces, ¿no? Es una barbarie como se ha visto en mucho, mucho tiempo en estos confines geográficos. Así que cada uno de estos ataques significa para Le Pen un par de miles o decenas de miles de votos más. Y lo interesante es qué es lo que va a pasar con el otro 50% de los votos que probablemente se repartan entre los demás candidatos, entre los conservadores y la gente más de izquierda, o sea, realmente de izquierda de frente. Y lo interesante es que probablemente los votos de la izquierda más dura vayan a Le Pen, se salten al centro político, porque Le Pen les está ofreciendo lo que el trabajador francés quiere. Son trabajos seguros y desconectarlos de la globalización, de la competencia que encuentran es eh, desleal de parte del tercer mundo. Así que ahí hay un elemento re interesante, porque las derechas en Europa y las derechas en Latinoamérica o las derechas en Estados Unidos, lo mismo que las izquierdas, tienen tienen bases ideológicas que son en parte absolutamente incompatibles la una con la otra. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en Francia. Si Le Pen gana, es el fin de la Unión Europea como la conocemos. Probablemente sea un terremoto tan fuerte que lleve en Alemania a una repotenciación de lo que se llama la AfD, que es un partido más de derecha que el partido de la canciller alemana, que se ve enfrentada a muchas críticas por su política extremadamente irresponsable de inmigración y de refugiados. Y bueno, una vez terminado este año, vamos a tener por un rato paz en materia de elecciones, pero probablemente